Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen a través del canal del Congreso, las redes sociales del Belisario Domínguez y del Senado de la República. Les damos la más cordial bienvenida a este evento, a la presentación del libro del sufragio a la paridad, evolución de la participación electoral de las mujeres en México, escrito por la senadora Beatriz Paredes y Guadalupe Gómez Maganda. Contamos con una mesa muy amplia y plural, con representantes de todas las fuerzas políticas, las principales fuerzas políticas del Senado de la República, así como con personalidades destacadas en este tema. Sin más, quisiera dar la palabra para que nos dirija un mensaje inicial al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política. Buenos días. Adelante, senador. Adelante, senador. Buenos días. Me alegra mucho contar con tanta personalidad. Hoy nos convoca la presentación del libro del sufragio a la paridad de Beatriz Paredes Rangel y de Guadalupe Lupita Gómez Maganda. Mujeres que con hechos acreditan su compromiso con la cultura de la igualdad de derechos y oportunidades. Beatriz Paredes, compañera de muchas batallas y con quien hoy compartimos el privilegio de servir a México desde el Senado de la República. Su compromiso es ineludible y también su trayectoria la distingue. Fue la segunda mujer gobernadora en la historia de México y la primera en su estado. Presidió su partido, presidió la Cámara de Diputados, fue dirigente campesino en el país. Y Lupita, originaria de Guerrero, también compañera de varias generaciones de representación popular, diputada, senadora, y ha sido una mujer también de congruencia, como muchas de las que aquí van a participar, como es el caso de Malú, que tiene toda una vida luchando por esta, que ahora casi es una realidad, paridad, igualdad. La misma Xóchitl Gálvez, que también se distingue, o Patricia Mercado, o la doctora Nadina, que también estará aquí presentando el libro. La obra que hoy me honro en acompañar en esta primera intervención, la leí el fin de semana. Es un pasaje histórico de la lucha de las mujeres por el sufragio desde inicios del siglo XX hasta la fecha, a partir de la Revolución Mexicana, tiempo de salida de las mujeres del espacio privado al público, y su construcción como sujeto activo en lo social y en lo político. El libro precisa los acontecimientos y reformas constitucionales más trascendentales de este caminar de poco más de 100 años, de 4 generaciones, mostrando un cambio social, cultural y político que seguimos consolidando. En 1916 hay un punto relevante en este proceso. Al celebrarse el primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, con la participación de más de 600 mujeres, en el que demandaban igualdad, educación y ciudadanía. Recordemos quién lo organizó: Hermila Galindo, para mí una mujer adelantada a su época. Sin embargo, lamentablemente en la Constitución del 17, el derecho a votar de las mujeres no fue incluido. Y durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas, en un entorno político más plural, se fortaleció el movimiento feminista. Y en 1935 fue cuando se constituyó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Su derecho a votar era una exigencia y fue reivindicado por mujeres de todas las ideologías.
Las tensiones políticas generadas entre quienes apoyaban el reconocimiento de derecho a votar de las mujeres y quienes consideraban que el voto femenino podía afectar a la República, que sí había quien lo pensaba, concluyó en la aprobación. Pero una cosa inédita que también sucedió con las reformas en materia de asociaciones religiosas, concluyó y se aprobó, pero no se publicó las reformas constitucionales que daban este derecho al sufragio a la mujer. Es decir, no tuvo vigencia. Y en la década de los 40 del siglo pasado, resurge un movimiento que promueve la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que adquiere dimensión mundial, como lo cuenta la obra. Esta obra que ahora está presentándose. Al crearse la Comisión sobre la situación de la mujer en el seno de la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1946. En México, en 1947, un año después de este evento, con la reforma al 115 constitucional, se establece en que las elecciones municipales deben de ser establecidas en igualdad de condiciones y donde participarían mujeres y varones. En el 52, siendo presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, se reconoció la ciudadanía a varones y mujeres. Y en 1953 es cuando se materializa por primera vez el derecho al voto de las mujeres mexicanas. En diciembre del 74, del siglo pasado, cuando México sería la sede de la primera de 4 conferencias mundiales sobre las mujeres, que se reforma el artículo 4 de la Carta Magna para elevar a rango constitucional la igualdad entre hombres y mujeres. Del derecho a la ciudadanía pasamos a las cuotas, porque hay que decirlo, hubo y hay resistencias culturales y sociales para reconocer la aportación de las mujeres a la vida pública. Las hemos vencido ya, creo que ya están derrotadas estas viejas y arcaicas concepciones, pero primero tuvimos como medidas compensatorias transitorias la obligación de que el 40% de las candidaturas debían de ser del mismo sexo. Sin embargo, fuimos testigos de que en actos de violencia política las mujeres se les registraba como candidatas suplentes o viceversa. Se registraban como propietarias y si ganaban pedían licencia y eran sustituidas por los suplentes. O se registraban en candidaturas para diputaciones en los distritos en los que los partidos que las postulaban tenían pocas o nulas posibilidades de ganar. Así llegamos a la reforma constitucional del 2014, en la que se incorpora el principio de paridad para las legislaturas federales y locales, lo que permitió que desde el 2018, que para nosotros inicia una transición política sorprendente y extraordinaria, las cámaras de diputados y senadores se integran casi con 50-50, 49-51, casi 50 o 49.5 contra 49.8, algo así, 50-50. Hecho que coloca a México como un país a la vanguardia en cuanto a la integración paritaria en el Congreso Federal. La participación igualitaria de las mujeres más trascendentes de la vida pública desde mi punto de vista es el Congreso actual, en el Congreso Federal, para contribuir a conformar un orden jurídico neutro que no discrimine por razón de género, que reconozca las capacidades de las personas en forma independiente de su sexo, a partir de normas y principios constitucionales y de leyes justas. Y se crean estas políticas públicas como instrumentos
además principios para juzgar con perspectiva de género que consolidan materialmente la igualdad de derechos y de oportunidades de hombres y mujeres en espacios públicos y privados. Como da cuenta la obra del sufragio a la paridad, con un Congreso Federal paritario y desde luego con la participación del Constituyente Permanente en junio del 2019, hubo una reforma constitucional que hace obligatorio el principio de paridad en las candidaturas de los partidos, de los gobiernos estatales y federales y de los órganos autónomos. Esto fue hace un año, en esta legislatura precisamente, que debemos de señalar con toda precisión. Son avances construidos, sí, por varias generaciones, pero que se han consolidado en esta etapa, que se dieron pasos acelerados en esta etapa. Nos falta incorporar al principio de paridad de forma completa en los poderes judiciales, estatales y en el poder judicial, en el de la judicatura, en las dirigencias de los partidos y en el servicio exterior mexicano, que tiene objeciones y que no ha sido fácil en esta parte y en esta materia. Que la convergencia y concurrencia de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso mexicano es factible, sí, porque hemos avanzado en ello. La igualdad es un tema que nos une. Aspiramos a que la sociedad mexicana muy pronto no requiera de cuotas, sino que haya de forma natural y normal el reconocimiento pleno y paritario de los derechos de las mujeres y los hombres. En la obra se da cuenta también de la participación de las mujeres como gobernadoras y en la Administración Pública Federal como secretarias de Estado. Aquí destaco que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, conformó el primer gabinete paritario en la historia de México. De acuerdo con el mapa de las mujeres en la política 2019, elaborado por la Unión Interparlamentaria, la integración actual del gobierno presidencial ubica a México en el lugar número 18 de 178 países en los que al 1 de enero del 2019 incrementaron la participación de las mujeres en cargos ministeriales. Destaco que en México las titulares de las secretarías de Estado responsables de la seguridad interna y la seguridad pública son mujeres, rompiendo estereotipos donde a las mujeres se les nombraba de forma recurrente en secretarías o de turismo o de desarrollo social y se les excluía de las tareas de seguridad. La obra destaca la participación de hombres de ideologías políticas progresistas que en diferentes momentos de la historia apoyaron la incorporación de mujeres en responsabilidades para la toma de decisiones en el ámbito político. Por mencionar algunos, refieren a Carrillo Puerto en Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, a Rafael Nieto en San Luis, a César Córdoba en Chiapas, a Tomás Garrido Canaval en Tabasco y muchos otros. Esto evidencia que la defensa de los derechos políticos de las mujeres avanzan cuando nos unimos hombres y mujeres. Es necesario que las políticas y los políticos hagamos un compromiso con una cultura de la igualdad. Si bien es cierto que es una causa que socialmente se ha identificado con las mujeres, es un propósito que corresponde realizarlo a la sociedad en su conjunto. Por definición, soy feminista. Mis hijas no me permitirían otra cosa, ni mi esposa. Estoy comprometido con la causa de las mujeres para que se erradique la discriminación, se reconozcan y garanticen plenamente sus derechos, se modifiquen los estereotipos de género que hicieron ver normal la subordinación de la mujer al hombre, cuando no lo es. Estoy convencido que un paso obligado para lograrlo es apoyar la educación de las mujeres en igualdad de circunstancias de los hombres. Pero lo que más requiere de apoyo, respaldo y conciencia es el campo.
el agro mexicano, que es donde más estereotipos, más discriminación, más abandono, más violencia intrafamiliar y más dificultades para la mujer poder adquirir esta visión. Tal y como lo visualizó Eulalia Guzmán, nacida en San Pedro Piedragorda, Zacatecas, maestra y arqueóloga mexicana, que señala: la clave para tener un buen futuro es la educación. Las mejores sociedades son aquellas en las que las mujeres conquistan el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos y económicos. Por ello, los invito a leer la obra del sufragio a la paridad. No hay duda, el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Muchas gracias por la invitación, estimada Beatriz. A Lupita, un saludo y un abrazo, y a todas las mujeres que participan y hombres. A mi estimado amigo Osorio Chong y a todos los coordinadores, un abrazo. Gracias por haber publicado este libro por la Belisario Domínguez, el Instituto. Saludos a todos. Buenos días. Muchas gracias a usted, senador Ricardo Monreal. También queremos dar la bienvenida a las presidentas y representantes de 6 congresos locales de las comisiones de género, así como de 22 institutos locales de la mujer. Ahora, para continuar con el orden del día, cedemos la palabra a Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Adelante, presidenta. Muchísimas gracias, realmente un placer estar con ustedes para celebrar este libro tan importante. Saludo con mucho afecto a Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado, a mi amiga Patricia Mercado Castro, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, igualmente gran amiga Marta Lucía Mitchell, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, a Xochitl Gálvez Ruiz, senadora, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a ti, Rodrigo Ávila Barreiro, secretario técnico del instituto, y de manera muy especial saludo a las autoras de este libro que hoy presentamos, a mi querida amiga Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, con la que tenemos historias muy lindas de intercambios y de travesuras, yo diría, juntas, y a Guadalupe Gómez Maganda, destacada feminista mexicana. Estoy muy honrada de participar como comentarista de este libro, por lo que en estos minutos quisiera compartir algunas reflexiones en torno a esta publicación, a la larga lucha por la paridad que refleja, los retos que aún enfrentamos y los pasos a seguir para hacer efectiva la paridad en todo. Y finalmente, el papel del Instituto Nacional de las Mujeres en la vida política de México. Quiero empezar felicitando el esfuerzo de Beatriz Paredes y Guadalupe Maganda por la realización de este texto y particularmente por la manera tan amena de relatar los hechos que nos antecedieron y que ahora nos permiten a las mujeres ocupar los espacios públicos que por décadas nos fueron negados. Cada página es un homenaje a quienes han sido precursoras para que todas nosotras podamos estar aquí, porque nos muestra claramente que ningún paso hacia la igualdad política ha sido posible sin el apoyo sororario entre mujeres. Desde los primeros esfuerzos, como ya dijo el senador, durante la constituyente del 16 y el primer Congreso Feminista de Yucatán, hasta la fundación por Amalia González Caballero de la Alianza de Mujeres de México, que fue pieza fundamental para que el 17 de octubre de 53 se reconociera finalmente, constitucionalmente, el derecho al sufragio femenino. Otra lección que nos deja el libro es que los derechos políticos de las mujeres en México son recientes.
y su ejército no ha sido fácil. El reconocimiento de la igualdad y de los derechos de las mujeres siempre ha tenido resistencias y que la igualdad y los derechos no serán realidad si no se sale en su conquista. No olvidemos que fueron necesarios 36 años desde la promulgación de la Constitución del 17 para que los derechos políticos de las mujeres fueran reconocidos y fueron necesarios 57 años más para que a los hombres y mujeres de México se nos considerara como iguales ante la ley. Afortunadamente, y lo reitero, las mujeres llevamos tiempo organizadas, conocemos esas resistencias y no nos amedrentan ni intimidan. Por el contrario, solo nos impulsan a seguir adelante. Y es gracias a ese impulso que hoy contamos con la primera legislatura federal paritaria, en la cual la Cámara de Diputadas y Diputadas es presidida por una mujer, y justamente ese Congreso paritario nos ha dejado como herencia, entre muchas y muy importantes, porque yo siempre digo que la paridad está en acción, la reforma de la paridad en todo, que por primera vez en la historia llegará a esta elección en todos los órdenes de gobierno. Esta reforma implica un cambio profundo. Sin embargo, ahora la tarea es volverla una realidad sostenible. Y una manera concreta de hacerlo es cerrando las brechas que son obstáculos para las mujeres candidatas y para quienes serán elegidas. Actualmente, la mayoría de las mujeres se encuentra ante una doble exigencia: cumplir con sus responsabilidades laborales y con los trabajos del hogar y de cuidados, mientras que a la mayoría de los hombres no se les exige de la misma manera. Sin tiempo no se puede agotar la agenda del día, atender lo que surge siempre y adelantarse a los nuevos. Por ello, debemos insistir en que una mayor participación de las mujeres en el espacio público debe ir correspondida con una mayor participación de los hombres en los espacios privados. También es preciso que se amplíen los derechos sociales de las licencias de maternidad y paternidad y las opciones para tomarlas. Establecer claramente medidas de conciliación entre la vida laboral y la vida privada y establecer un sistema de cuidados que brinde la posibilidad de atender a infantes, personas enfermas y personas adultas mayores. En este marco, celebro la reciente aprobación de la Cámara de Diputados y Diputadas de la reforma constitucional que, entre otras medidas, establece las bases para la creación de un sistema nacional de cuidados que permita quitar a las mujeres el peso desproporcionado de estas labores. Y estamos seguras de que en el Senado de la República también se va a aprobar próximamente. Y antes de terminar mi intervención, quiero agradecer profundamente a las autoras, el espacio que le otorgaron en este libro el Instituto Nacional de las Mujeres. Este año el Instituto cumple 2 décadas de creación y gracias al trabajo decidido de las mujeres y hombres que lo integran, hemos logrado posicionar nacional e internacionalmente a Mujeres como la institución rectora a nivel nacional en materia de igualdad de género. Como ocurrió en otros ámbitos, el camino no ha sido fácil. Hemos encontrado algunas resistencias, pero eso no nos ha detenido. Y hoy podemos decir que Mujeres tiene presencia e interlocución significativa con las 74 instituciones de la Administración Pública Federal y una importante capacidad de interlocución con las 32 entidades federativas y, por supuesto, con el Congreso de la Unión, como esta presentación lo muestra claramente. Y para que Mujeres lograra posicionarse de esta manera, fue indispensable el apoyo de muchas mujeres y hombres solidarios. Mujeres de las organizaciones de la sociedad civil, legisladoras y funcionarias públicas que con tesón e inteligencia abrieron los caminos para que México contara con una institución sólida que promoviera la incorporación de los derechos de las mujeres en todas las políticas públicas. Una institución que velara por los derechos de las mujeres para construir una verdadera igualdad en México.
Quiero terminar diciendo que sí creo que más mujeres en la política hacen la diferencia. Yo sí creo que más mujeres indígenas compartiendo su experiencia elevan la calidad de nuestra democracia. Y yo sí creo que más mujeres transexuales en puestos de poder combaten los prejuicios y hacen avanzar las agendas contra la discriminación. Y por eso también estoy convencida que debemos conocer la historia de lo que nos ha costado llegar hasta donde estamos. Y en este sentido, agradezco una vez más la publicación de este importante libro que nos ayudará a recordarlo. Que nunca se nos olvide que lo personal es político y que necesitamos hacer política para cambiar las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Nadine Gassman. Recordarle al auditorio, a los que nos siguen por redes sociales y el canal del Congreso, que este libro está disponible, se puede bajar de forma gratuita en la biblioteca digital del Instituto Belisario Domínguez. Y sin más, le cedemos la palabra a nuestro presidente, el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Adelante, senador. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo, por supuesto, a quienes nos siguen a través de las redes sociales y del canal del Congreso. Saludo también a mi amigo el senador Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a mis compañeras Malu Micher, Xochitl Gálvez y Patricia Mercado. A Nadine Guzmán, es un gusto saludarla, presidenta de Mujeres. Saludo además a presidentas y representantes de las comisiones de género de los congresos estatales y de los institutos de mujer en las entidades del país. Agradezco a dirigentes y militantes de distintos partidos políticos que también hoy nos acompañan. Y claro, saludo a las autoras de esta publicación, a Guadalupe Gómez, quien ha sido parte de la construcción de instituciones a favor de las mujeres, y por supuesto a mi querida amiga y compañera, la senadora Beatriz Paredes, una mujer de Estado, a quien admiro y además respeto, que además en todas sus responsabilidades ha defendido con dignidad y convicción las causas feministas, abriendo brechas e inspirando a hombres y a mujeres. Muchas gracias a Beatriz por confiar en el instituto para sacar adelante esta publicación que documenta la transformación política de las mujeres en México. Esta investigación que realizaron tú y Guadalupe pone nombre y apellido a muchas de las mexicanas que dedicaron su vida a la lucha feminista, al tiempo que reconoce a las militantes anónimas que juntas han hecho del feminismo el movimiento social más trascendente del México contemporáneo. Porque aunque las mujeres han sido protagonistas de nuestra historia, el reconocimiento pleno de su ciudadanía fue un pendiente por muchas décadas. Como bien lo señalan en el libro, incluso la Constitución de 1917, a quien han referido antes que su servidor, con lo avanzada que era en su tiempo, falló en reconocer la igualdad de género. Y fue hasta 1953, al adherir las palabras "y las mujeres", el artículo 34 constitucional, que se les reconoció como ciudadanas de la República. No se trató de una concesión, esto hay que dejarlo bien claro y ustedes lo señalan, sino de un acto de justicia. Ustedes así lo documentan perfectamente bien, como una conquista resultado de la insistencia, el trabajo y la organización de miles de mujeres, de todas las corrientes ideológicas, de todas las profesiones y de todas las formas de vida. Todas con un mismo reclamo: ser ciudadanas de la nación que día a día ayudan a construir. Ahora, tras años de esfuerzo institucional, político y sobre todo social, la situación política de las mujeres es distinta. Por ejemplo, y ustedes también lo señalan, gracias a las reformas del 2014, hoy tenemos un Congreso paritario y somos el sexto país de todo el mundo con más legisladoras. Además, la mitad de los escaños a nivel local son ocupados por mujeres. Y la ola continúa. Con los cambios impulsados en esta legislatura, vamos a la paridad en todo. Entonces, como bien lo dicen Beatriz y Guadalupe, han sido décadas de avance lento, pero sostenido. No obstante, aún distamos de la igualdad sustantiva. Por eso,
Además de ser un retrato y un homenaje, este libro es un llamado a la acción. Y en ese sentido, yo haría hincapié en tres temas, en tres asuntos. Primero, tenemos que pasar del empoderamiento político individual al empoderamiento colectivo. Hoy, la participación de las mujeres en el mercado laboral es del 40%, la más baja de América Latina. Eh, Solo el 19% de quien emprende es mujer. La brecha salarial sigue siendo del 14% y la situación empeora para las mujeres indígenas, afrodescendientes o de la diversidad sexual. Entonces, hay que seguir trabajando para que la paridad política se refleje en todos los sectores. Si no, tendremos una falta enorme por la igualdad. Segundo, no basta con tener congresos y gobiernos paritarios. Tenemos que tener congresos y gobiernos feministas que respalden no solo en el discurso, también en el presupuesto, los programas y organismos de mujeres, y que no tengan miedo de condenar el sistema patriarcal y adopten el compromiso de transformarlo. Recuerden, con muchas trabajamos, los esfuerzos que se hacían a nivel federal se truncaban en lo local, no había voluntad política, no había presupuesto, aunque había muchos discursos feministas de igualdad, pero no se reflejaban en la acción, en la congruencia, y entonces no se podía avanzar. Tenemos que insistir hacia allá. Y un tercer tema que ustedes también plantean y con el que por supuesto coincido totalmente, es la erradicación de la violencia de género en todas sus formas, desde la simbólica hasta la física, pasando por la económica, la política y hasta la obstétrica, y por supuesto el aberrante feminicidio. Es insostenible que el 52% de la población viva con miedo del otro 48% y no se sientan seguras ni en sus propias casas. Urge terminar con esa realidad y ello exige un cambio cultural profundo. Como ustedes dicen, cambiar los fondos para cambiar las formas. En suma, los logros son importantes, pero los retos son aún mayores. Por eso reconozco a Beatriz Paredes y a Guadalupe Gómez Maganda por el trabajo detrás de este libro. Estoy seguro de que será de gran valor, no solo para saber de dónde venimos, sino para indicarnos la ruta por la que hay que seguir. De verdad, muchas felicidades. De parte del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, reitero el compromiso de seguir sumando en esta causa, porque soy un convencido de que cuando una mujer avanza, nadie retrocede. Por el contrario, avanzamos todas y avanzamos todos. Muchas gracias por su atención a todas y todos ustedes. Muchas gracias a usted, senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez, por ese mensaje. Y ahora le pedimos que nos dé su mensaje la senadora Patricia Mercado, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Por favor, senadora. Senadora Mercado, su micrófono está apagado. Listo. No, pues decía que los saludo a todas, veo muchas caras, me da mucho gusto, mujeres, verlas. Y por supuesto a Beatriz Paredes y Guadalupe Gómez Maganda, que decía, pues son actoras de esta historia que cuentan en este libro. Sin duda, de verdad, muchas gracias además por haberlo escrito en este momento que hay estas generaciones de mujeres, de feministas jóvenes tan potente, que bueno, pues hay que conocer la historia para poder construir, por supuesto, un mejor futuro. Muchas gracias. Esta obra es un trabajo, decía, de memoria y de futuro. Su objetivo, nos dicen sus autoras, es documentar hechos políticos que se convirtieron en hechos legislativos y trascendieron en hechos históricos.
Memoria porque traza el escarpado camino recorrido por las mujeres mexicanas desde las batallas por el derecho al voto hasta este siglo XXI, donde unidas reivindicamos paridad en todo. De futuro porque nosotras, como ellas, construimos un anhelo, la casa de la igualdad, que no se construye sin aprendizaje del pasado y sin gratitud. Durante el recorrido del libro conocemos cómo los obstáculos para el avance de los derechos de las mujeres cambian de rostros y de discursos, pero siguen siendo muy parecidos. Sabían que si nos abrían la puerta iríamos por más, y no estaban equivocados. Cada vez vamos por más, teniendo cuidado de no ser excluyentes. A veces lo logramos, a veces no. Ya se hablaba de las mujeres trans. Pero sin duda, vamos por más. Este ir por más se llama igualdad. Lo indispensable y lo justo, como escribió la sufragista Hermina Galindo, si la mujer tiene obligaciones para con el grupo social, razonable es que no carezca de derecho. Y tenía toda la razón. ¿Cómo podía ser considerado racional que el derecho al sufragio se llamara universal y excluyera a la mitad de la población, las mujeres? La sufragista Elvia Carrillo Puerto escribió: no reprochamos a los hombres el alejamiento en el que nos han tenido, consecuencia de los prejuicios rancios y de los viejos moldes en que nuestras costumbres se forjaron, pero tiempo es ya de que exijamos a los hombres que experimenten métodos nuevos. Nuevos métodos para pensar juntos las reglas de la convivencia, para entender los beneficios sociales que la igualdad trae consigo. Los feminismos hemos insistido para que en la sociedad permee un principio básico. Las causas específicas de las mujeres existen e importan. Hay un orden social a continuar transformando, porque logramos mucho y nos falta mucho. Las autoras hablan de un registro histórico, reformas, congresos, acuerdos con los que México se comprometió en el camino a la igualdad sustantiva, procesos jurídicos, las primeras candidaturas, acciones afirmativas y los recelos que provocaron. El libro cuenta con anexos, leyes, reformas, nombres de las mujeres que han ocupado puestos públicos y de elección popular. La memoria como una brújula para avanzar. Reivindican la figura de la soldadera como realidad y como ícono de nuestro proceso de emancipación. El primer Congreso Feminista de Yucatán y las palabras del general Salvador Alvarado: mientras no elevemos a la mujer, nos será imposible hacer patria. Hermina Galindo envió una ponencia en la que hablaba de igualdad intelectual y libertad sexual. Las sufragistas y sus aliados dibujaban la cartografía de las libertades futuras. En 1937, la propuesta de reforma a la ley hecha por el presidente Lázaro Cárdenas para otorgar el voto a las mujeres fue aprobada, ya decía el senador Monreal, y archivada. Adolfo Ruiz Cortines envió su iniciativa de reforma. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres. El 17 de octubre de 1953, las mujeres mexicanas accedían al derecho a votar y ser votadas. En 1979, Griselda Álvarez fue elegida primera mujer gobernadora. En 1974 se reformó el cuarto constitucional. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esas breves frases que costaron tantas luchas y que cambiaron por el empeño sin tregua de las mujeres organizadas nuestras vidas. La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó 1975 como el Año Internacional de la Mujer. La conferencia tuvo lugar en la Ciudad de México. En una tribuna fuera de la vía oficial, las feministas de las asociaciones civiles debatían. Ya desde aquellos años, los feminismos eran múltiples y diversas. Las mujeres comenzaron a exigir acciones afirmativas. Comenzó el desfile de estratagemas. Que la candidata se vaya donde perdemos, una mujer pero de suplente, avances de las mujeres igual a innovación de triquiñuelas. Así va la historia. Ante las propuestas de los feminismos, el Día de la Madre. Ante el 8 de marzo, la serenata. Ante la toma de la tribuna, no se enoje mi chula, que se me afea. Para 2014, los partidos políticos tenían la obligación de garantizar la paridad en candidaturas a las legislaciones federales y locales. En junio del 2019 se propuso la reforma paridad en todo.
en lo público como en lo privado, somos pares. Coincido con las autoras, no basta habitar un cuerpo de mujer para no reproducir lo que ellas llaman los patrones de dominación patriarcal. Es indispensable aprender una nueva manera de entender el poder, sin sometedores y sin sometides. Porque hemos vivido la discriminación en carne propia, estamos bien ubicadas para saber cuán doloroso, cuán injusto son los territorios de la desigualdad, o por lo menos deberíamos estarlo. Las mujeres queremos y necesitamos poder sobre nosotras mismas y en nuestro entorno. Seremos cada vez más, pero es preciso analizar para qué. Hemos demostrado que somos capaces de construir una diferencia con nuestras propuestas, compartir el anhelo de un poder que llame a la solidaridad entre las personas, a formas más equitativas y generosas de construir pactos sociales. Parafraseando a las jóvenes feministas, las gafas violetas se trabajan, las gafas violetas se ganan. Y es probable que esas gafas, renovadas, futuristas, sea la mejor manera de mirar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senadora Patricia Mercado, una gran amiga del Instituto Belisario Domínguez. Y también aprovechamos para saludar a otro gran amigo de este instituto, el senador Manuel Añorbe de Guerrero, que nos acompaña en esta transmisión. Muchos saludos y gracias por formar parte, senador. Ahora le damos la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, senadora. Muchas gracias a todas, me da mucho gusto verlas, especialmente a Beatriz Paredes y a Guadalupe Gómez Maganda por la presentación de este extraordinario libro. Pero bueno, hay muchas mujeres aquí súper valiosas en esta causa. Participo con mucho gusto en la presentación del libro del sufragio a la paridad, escrito por dos mujeres cuyas destacadas trayectorias en la política mexicana las hace protagonistas relevantes en parte de la historia que narran. Me refiero a mi estimada compañera en el Senado, Beatriz Paredes, y a Guadalupe Gómez Maganda, quien hace un par de legislaturas también ocupó un escaño. Narra el largo camino que inició con la aspiración al derecho al voto hasta el logro. Primero, del reconocimiento constitucional de la igualdad entre mujeres y hombres y recientemente la paridad total. El libro es un invaluable documento de consulta que refiere y analiza la evolución en la participación política de las mujeres en México. Mediante una revisión detallada de fuentes históricas, expone hechos que dieron lugar a reformas legislativas que modificaron en el marco jurídico y con ello las condiciones de discriminación y marginación de las mujeres prevalecientes en muchos siglos. Inicia con la participación de la mujer en los albores del siglo XX para lograr que se reconociera su derecho a sufragar y a ser electas, a votar y a ser votadas. El papel de las mujeres durante el movimiento armado en 1910 y las primeras expresiones de la emancipación femenina. Procede a referir distintos momentos jurídicos que llevaron a concretar el derecho al sufragio efectivo, así como el derecho a participar en candidaturas a cargos de elección popular. Como señalan las autoras, este hecho trascendental enriqueció la democracia mexicana al incorporar a la ciudadanía a la mitad de nuestro ser nacional. No ha sido fácil ni libre de obstáculos el proceso para alcanzar el equilibrio en la representación pública. Se tuvo que persistir en la lucha con acciones afirmativas y decisiones políticas, así como reformas a la Constitución. Apenas en 1974 se logró la reforma al artículo 4 constitucional para establecer que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Pero de ahí en adelante los avances han ido en ascenso. Solo hay que ver lo que se ha logrado, como lo dice el título del libro, el reconocimiento del sufragio a la paridad. Sin embargo, al decir de las autoras, esta larga marcha para ir conquistando espacios de equidad, para lograr evitar la discriminación, ha estado inmersa de claros oscuros, momentos luminosos de avance y tiempos de enormes dificultades, de estigmatización para el incumplimiento de las conquistas legales alcanzadas. La mujer en México ha pasado de la privación de participar en una elección
hasta poder ocupar prácticamente el 50% de los escaños de esta legislatura en el Senado de la República, donde, por cierto, debo reconocer la gran aportación que hacen las mujeres dentro del Senado. De las cuotas de género en candidaturas a la prohibición de las posibilidades de las Juanitas, y de ahí a la paridad en todo, a la paridad total en los 3 órganos de gobierno. Sin duda, y lo señalan las autoras, ante los relevantes logros surgen nuevos retos y desafíos, y modificaciones a leyes secundarias o creación de leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin duda, un reto mayúsculo es lograr las mismas oportunidades para la mujer indígena y que puedan romper el pacto patriarcal en sus comunidades. El libro incluye el importante papel de las convenciones internacionales en el proceso para alcanzar la igualdad. Asimismo, hace una breve referencia a la trayectoria de la participación de la mujer en el Poder Ejecutivo mexicano. Sin duda alguna, este libro se convertirá en un importante referente sobre el largo y sinuoso camino del sufragio a la paridad. Agradezco y a la vez felicito a Beatriz Paredes y a Magdalena Gómez Maganda por haber abierto brecha y por sus trayectorias, y ahora por este trabajo para dar voz y visibilidad a la lucha de miles de millones de mujeres, por el reconocimiento de su derecho por la igualdad sustantiva y ocupar espacios en la vida pública y política. Muchas gracias y felicidades a ambas. Muchas gracias, senadora. Y también saludamos a otras destacadas activistas de la lucha feminista, como son Diva Gastelum, Montserrat Arcos y nuestra compañera que nos enorgullece mucho que sea parte del instituto, la maestra Patricia Patiño, directora general de difusión del Belisario Domínguez. Continuando con la reflexión en la presentación de este libro, queremos darle a alguien la palabra a alguien que no requiere presentación, la senadora Marta Lucía Mitchell Camarena, presidenta de la Comisión de Género e integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional del Senado de la República. Senadora Malú Mitchell, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor ser invitada a este evento. Saludo con muchísimo gusto a todas y a todos los asistentes. Para mí, este extraordinario libro del sufragio a la paridad, evolución de la participación electoral de las mujeres en México, pues es un lujo comentarlo y quiero agradecer, por supuesto, a la senadora Beatriz Paredes por esta invitación, pero sobre todo encabezar junto con Lupita Gómez Maganda, colegas con quienes tuve el gusto, el lujo de convivir en la delegación mexicana en Beijing 95, este extraordinario esfuerzo que han hecho para realizar una recopilación muy cuidadosa, muy bien hecha e histórica de los sucesos que marcaron a nuestro país para arribar a la conquista de las reformas constitucionales en materia de paridad logradas por esta legislatura en 2019. ¿Cuánta falta nos hace, Beatriz? ¿Cuánta falta nos hace, Lupita? Hablarle a la memoria de las generaciones jóvenes que no conocen esta parte de la historia, del avance de la agenda feminista y de derechos humanos de las mujeres. Por ello, ratifico lo que nos han enseñado las españolas. Porque fueron, somos. Y porque somos, serán. Gracias, Beatriz, por ser cómplice y aliada de los pasos históricos que hemos logrado en este Senado de la República. Lupita, por ser también una luchadora de tiempo atrás, basta recordar que estuvimos juntas, como lo mencioné, en ese evento histórico que fue tan significativo para todas nosotras. Marcó nuestras vidas y podríamos hablar de antes de Beijing y después de Beijing en la vida política, en la vida académica, en la vida de la investigación, en la vida de las ONGs, en la vida del gobierno mexicano antes y después de Beijing. Bueno, como legisladora y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la 64 legislatura en el Senado, es para mí pues un orgullo formar parte de esta presentación, porque como bien lo dicen las autoras, el texto representa no solo la recopilación de momentos históricos
rumbo a la conquista de la paridad, sino un homenaje a aquellas mujeres insistencialistas que nos antecedieron en la lucha y entregaron cuerpo y alma por la participación política de las mujeres. Quiero hacer especial mención de dos compañeras con quienes avanzamos muchísimo en la legislatura 62, si no me equivoco, o 69, ya no sé ni cuál, con Chio y con Diva Gastelum. Fue para mí un gran honor compartir con mujeres de otros partidos, con Diva, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencias. Ser coautoras de esta ley ha sido para mí un honor, y convivir con ella, una gran mujer valiente, y con Rocío, también avanzar muchísimo en la legislatura donde fuimos compañeras. Y somos insistencialistas, nos veían venir y decían, ahí vienen, pero no importa, no importa, así es como lo estamos haciendo, y así es lo que nos están trayendo a la memoria en este libro, en este extraordinario texto de Beatriz y de Lupita. Cuando hace 70 años las mujeres votamos por primera vez en México, no fue por una concesión o porque nos otorgaran el derecho al voto. Por supuesto que no. Fue a raíz de que muchas mujeres y algunos hombres solidarios plantearon la exigencia de que el Estado reconociera nuestro derecho a votar y ser votadas, nuestro derecho a la plena ciudadanía en igualdad de condiciones con los hombres, y lo ganamos. En México, el camino para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres ha sido largo, ha sido tortuoso, ha sido muy difícil transitar por él, y aún no lo hemos recorrido en su totalidad. El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en el país ha pasado por varios momentos, desde la exigencia de la igualdad formal, en términos del derecho a la ciudadanía, de ser votadas y de votar, hasta la exigencia de una igualdad sustantiva, y después una igualdad de resultados en el ejercicio de los derechos políticos en todos los espacios de la toma de decisiones. Si bien la igualdad formal se refiere a las reformas, a las leyes que creamos para el acceso al ejercicio de los, de los derechos humanos de las mujeres, discúlpenme, también tendríamos que hablar de esta igualdad sustantiva donde se modifican las circunstancias que rodean a las mujeres. Y yo quiero, bueno, porque después está la igualdad de resultados, pero yo quiero insistir en que este libro aporta a la igualdad sustantiva, porque se modifican los conocimientos, la memoria, porque las circunstancias que rodean a las mujeres también tienen que ver con la historia. Y aquí hacemos un gran reconocimiento, y lo quiero hacer, porque nos traen a la memoria y contribuyen a la igualdad sustantiva para modificar estas circunstancias. Entonces, me parece que esta exigencia de la igualdad sustantiva es extraordinaria precisamente para la exigencia de los derechos políticos en todos los espacios de toma de decisiones. Este libro representa un extraordinario ejercicio de memoria que recopila cómo el movimiento feminista en México comenzó la lucha por la participación política de nosotras, de las mujeres, desde 1910, a partir de las demandas de las mujeres mexicanas, y no fue hasta 37 años después que las mujeres pudieron participar en las elecciones municipales con la reforma al 115 constitucional. Quiero mencionar algo que es importante. Desde el 57, desde 1857, hay testimonios de mujeres, y se los haré llegar con mucho gusto, que solicitaron que se incorporara la participación de las mujeres en condiciones de igualdad, no en estos términos, en la Constitución del 57, y las respuestas que recibieron y el portazo en la nariz que les dieron desde el 57. Bueno, creo que es importante decir que además de ser un extraordinario ejercicio de memoria, hay que reconocer cómo se fue reformando el artículo 115 constitucional, pero la participación en las elecciones nacionales con la obtención del sufragio universal, pues hasta el 53 lo logramos con, como bien ya lo mencionó las personas que me han antecedido, y las mujeres en la reforma del artículo
34 constitucional. Sin embargo, los cambios constitucionales y legales han tardado en impactar en la vida concreta y cotidiana de las mujeres, lo cual ha supuesto que todas nosotras estemos subrepresentadas en las posiciones de poder más importantes en la sociedad. Yo creo que es muy importante mencionar que la aproximación que hace el libro a todos estos episodios resultan muy valiosos y culminan en 2019 con una realidad de la que el Senado de la República nos sentimos muy orgullosas. Qué bueno, Beatriz, que compartimos esta parte de la historia. Qué bueno, Patti. Qué bueno, Xóchitl. Qué bueno todas las senadoras que nos llenamos de gozo, de orgullo de saber que por unanimidad se aprobaron estas reformas. Y lo siento, y me siento muy honrada de haber pues coordinado las acciones para que así lo hubiésemos logrado. Y bueno, pues, sin embargo, sabíamos que faltaba la paridad en todo. Y no podíamos menos que plantear esta gran reforma a la Constitución y plasmar en ella el reconocimiento a participar en condiciones de igualdad. Estos argumentos que nos dieron de que no estamos capacitadas, de que ustedes no quieren participar en la vida política, se vinieron abajo. Se vinieron abajo porque nos dieron el ejemplo aquellas mujeres que también le dijeron a los hombres desde 1910 y tiempos anteriores, sí estamos capacitadas y sí queremos trabajar por nuestra patria y sí tenemos un proyecto de país. Y entonces, la paridad es eso, ni más ni menos, la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito político. Por ello, el principal propósito de nuestra reforma pues fue proteger y garantizar que el principio de la igualdad sustantiva se traduzca en la práctica, en un mandato para la participación paritaria en aquellos espacios donde siguen persistiendo las desigualdades. Por eso creo yo que este libro finalmente da cuenta del compromiso de México con los tratados internacionales. Esto es muy importante en materia de participación política. Y bueno, creo yo también que poco a poco en el Senado de la República y gracias a la contribución de todos los partidos, dejamos atrás la simulación discursiva y las acciones por la paridad que ahora son una realidad porque con poco dinero y con una gran crisis económica y como nunca habíamos tenido, estamos haciendo mucho. Es importante que entendamos que todo lo que estamos haciendo y este gran libro toca fibras profundas. La paridad toca fibras profundas de los hombres, del sistema político en todos sus ámbitos, en los legisladores, en los funcionarios, en integrantes de partidos políticos, por lo cual fue extraordinaria nuestra reforma. Lástima que no pudimos, tenemos que hacer pues, ¿cómo le podríamos decir? Un anecdotario de todas las respuestas. Sería extraordinario, Beatriz, que recolectáramos las respuestas, nos decían borricas, nos decían, ahora nos faltaba que ustedes nos manden en las intervenciones que tuvieron cuando se solicitaba las modificaciones en las reformas y las reformas constitucionales para que las mujeres pudiéramos votar. Increíble lo que todavía se dijo en el Senado por parte de senadores de la República, como por ejemplo, pero es que ustedes no están capacitadas, o que eso estamos en el siglo XXI y lo dijeron en el siglo XIX, imagínense ustedes, por favor. Pero lo más grave es no solamente no están capacitadas, sino que pareciera que los hombres nacieron senadores o nacieron diputados. Bueno, esto es lo mismo que pensaban los hombres hace 2 siglos, compañeras y compañeros. Entonces, creo yo que estamos construyendo poco a poco lo que se dijo hace 2 siglos, se mantiene todavía en este siglo XXI y tenemos que seguir contra las resistencias. Pero el libro es extraordinario, hace un recuento extraordinario de estas resistencias patriarcales y de esta insistencia feminista para sacar adelante la paridad. El momento de transformación que vivimos en el país nos requiere a todas, nos necesita a todas. Por ello, este libro cobra un papel más importante frente al proceso electoral venidero y ahí estaremos las mujeres, no solo como candidatas
y en puestos de elección popular, sino como promotoras del voto, como cuidadoras de casillas, como votantes activas. En fin, una vez más, haremos historia, porque juntas y juntos estamos haciendo historia y porque necesitamos seguir construyendo al país democrático, igualitario que deseamos y que debemos seguir insistiendo en el avance de los derechos políticos de las mujeres. No es un tema nada más de este gobierno y no es un tema nada más de una sola persona, lo tengo que decir en este foro. Es un tema de todo el país. Es un tema en donde la justicia para las mujeres no ha llegado ni en los procesos electorales ni en las fiscalías de los estados. Y este es un reclamo que venimos haciendo desde hace muchos años. Y qué bueno que Lupita y Beatriz nos refrescan la memoria, qué bueno que nos traen al siglo XXI lo que dijeron en el siglo XIX y que no se vuelva a repetir por el patriarcado. Felicito de verdad a Beatriz, a Lupita Gómez Maganda por este extraordinario libro y muchísimas, muchísimas gracias, enhorabuena y felicidades. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, senadora Malu Mitchell. Un honor contar con su participación en la presentación de este libro. Ya estamos en la recta final de este evento y antes de darle la palabra a la oradora final, la senadora Beatriz Paredes, le pedimos a la coautora, a Guadalupe Gómez Maganda, cuya trayectoria ya ha sido referida aquí, que nos comparta unas breves palabras. Adelante, Guadalupe, por favor. Inicio les saludo y agradezco a todas y a todos sus comentarios en torno al libro del sufragio a la paridad, evolución de la participación electoral de las mujeres en México, auspiciado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. En alguna de la infinidad de veces que hemos abordado con Beatriz Paredes este tema apasionante, que parece no tener fin, comentamos la conveniencia de contribuir a dejar constancia de la ardua lucha centenaria de las mujeres por participar en igualdad política en la vida institucional de la nación. Y este libro tiene ese propósito, consignar y documentar los antecedentes y las reformas legales para eliminar la discriminación y marginación injustificables contra las mujeres derivadas de una sociedad patriarcal que se resiste a desaparecer. De esa justa lucha de las mexicanas por incorporarse espacios de decisión y de poder, que inicia por el sufragio, avanza hasta la paridad para transformar mujeres y hombres el escenario político, económico y social de México. Deja constancia de la lucha de todas, de las pioneras, alguna vez reunidas en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer y ahora en los colectivos de mujeres, demandando el respeto a sus derechos humanos y el cese de la violencia de género. Se da cuenta de que ni la ciudadanía conquistada ni la igualdad jurídica eliminaron sujeción y prácticas excluyentes, y de ahí la necesidad de acciones afirmativas para asegurar la integración de las mujeres a instancias del poder público y de decisión. Y de ahí a la paridad, como principio para la participación equilibrada y justa y legal que asegure a mujeres y hombres representación igualitaria en la vida democrática de México, comentando el camino en el Ejecutivo y el Legislativo para alcanzarla. Primero la reforma al COFIPE, después a rango constitucional en 2014 y la llamada paridad en todo en 2019, que le ha correspondido promoverla y aprobarla, como aquí se ha dicho, a esta legislatura de la paridad, de la que ustedes forman parte y que constituye un logro histórico para garantizar los derechos políticos de las mujeres. Para ello ha sido fundamental la participación de las legisladoras, quienes inicialmente presentaron los proyectos de reforma, resultado del esfuerzo institucional, político y social de varias generaciones para asegurar las condiciones de participación política de las mujeres históricamente subrepresentadas, así como el impulso que dieron las convenciones internacionales suscritas y ratificadas por México en el tema, y desde luego las conferencias mundiales de la ONU sobre la mujer, celebradas la primera en México en 1975, y la cuarta en Beijing en 1995, que sin duda contribuyeron esencialmente a esas reformas. Gracias por ello. La lucha de las mujeres para alcanzar la igualdad sustantiva no termina, ha sido gradual, permanente,
abriendo espacios de interlocución política y participación ciudadana. Ha tenido y tiene luces y sombras, grandes avances y asignaturas pendientes que impiden aún el cumplimiento de las conquistas legales alcanzadas. Que sea esta una aportación más al proceso para lograr la integración de las mujeres mexicanas en condiciones de igualdad a la toma de decisiones en el poder político. Ha sido un privilegio compartir esta tarea con mi amiga Beatriz Paredes. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias a usted, Guadalupe, que como ya se mencionó, ha sido activa constructora de las instituciones en favor de la mujer en México. Y sin más, para concluir este evento, le pedimos a la coautora de este libro, del sufragio a la paridad, evolución de la participación electoral de las mujeres en México, a la senadora Beatriz Paredes, una institución en sí misma, que por favor nos dirija un mensaje. Adelante, senadora. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer, y a veces la palabra gracias no expresa toda la emoción, la generosidad de quienes han participado en la presentación de este libro, del senador Monreal, del senador Osorio, de Nadine Gassman, y mis senadoras, Patricia Mercado, Xóchitl Gálvez y Malú Micher. Bien dijo Malú, que tenemos el privilegio de estar en una legislatura extraordinaria, que además en ella las senadoras, con tu vanguardia, con tu liderazgo, Malú, están haciendo todo lo que nos corresponde para demostrar que tiene sentido para las mujeres del país el que haya mujeres en el Congreso de la Unión. Y desde luego, reconocer la presencia de quien es coautora de este libro del sufragio a la paridad, que pudo ser una realidad gracias a la iniciativa del Instituto Belisario Domínguez de apoyar algunos proyectos editoriales. A mí me parece fundamental que el Senado de la República tenga una vigorosa producción editorial, no solo porque es un espacio para que los legisladores que están preocupados por temas específicos puedan investigarlos, sino porque el Senado es una plataforma de desarrollo político del país y en ese sentido su labor editorial es relevante. Gracias al Belisario Domínguez que ha dado a esta publicación. Cuando se concibió esta publicación de mi parte, y lo conversé con Lupita Gómez Maganda, quien hizo un extraordinario trabajo profesional de investigación, se me vino a la memoria un texto que hace algún tiempo presenté, que llamé Crónica del siglo XXIII. Quiero decirles que en ese texto imaginaba yo que íbamos a ir logrando con la participación de las mujeres y nos adelantamos. Alcanzamos la paridad en el siglo XXI, al inicio del siglo XXI. Pero hay un párrafo que dice lo siguiente y que retomo en esta intervención. Nuestra responsabilidad en la transición, porque esta es una profundísima transición de la sociedad universal, es sabernos sujetos del cambio, vislumbrar la historia, avisorar el porvenir y actuar en consecuencia. Lo más triste sería que fuésemos objetos en nuestra propia revolución. La revolución más trascendental de los últimos tiempos en términos de la sociedad humana es la recuperación del protagonismo de las mujeres. Aprecio mucho que estén siguiendo esta esta presentación del libro, a legisladoras locales,
a dirigentes partidistas y a compañeras y compañeros que han estado interesados en este tema y que han luchado por este tema en su vida, en su trayectoria. Pero tenemos que ser sujetos y tenemos que apoyar que todas las nuevas generaciones, como aquí se dijo, sepan que están recogiendo una antorcha. Esta es una carrera de relevos y hay que reconocer que no solo es una carrera de relevos, es una carrera de obstáculos. Entonces, es una carrera de relevos y es una carrera de obstáculos. Y tenemos que recordar, como tristemente nos lo ha enseñado otras experiencias históricas en otras regiones del mundo, particularmente en Irán, en materia de derechos de las mujeres, las conquistas no son de una vez y para siempre. Las conquistas hay que defenderlas siempre, porque siempre existen elementos nocivos, retardatarios a históricos que pretenden echarlas para atrás. Eso pasa con la violencia intrafamiliar en nuestro país y por eso quisiera de manera muy contundente expresar mi solidaridad plena con las jóvenes mujeres que con otras formas y otros modos, muchos inacibles para nosotras, levantan sus voces con tonos distintos, multicolores, altisonantes, siempre brillantes, exigiendo el cese de la violencia sobre la mujer y democratización de la mayor eficacia de las instituciones de investigación y procuración de la justicia. No es un tema actual, es un tema de siempre, como bien se ha dicho aquí, pero eso no significa que no tengamos actualmente que exigir con todo el vigor y con toda la consistencia y acompañar estas nuevas generaciones en sus nuevas formas y en sus nuevas expresiones. Este libro quiso dar cuenta de un proceso histórico, como aquí ya lo dijeron, en donde hay decenas de protagonistas y millares y millones de protagonistas anónimas, decenas de protagonistas públicas y miles de mujeres que han participado y que no ha quedado su registro, pero sobre todo da cuenta de un proceso, porque la historia siempre es un proceso. Y quiero decirles lo que descubrimos en el curso de la investigación. Para mí fue muy importante, además de el ideario progresista y liberal que siempre ha existido en nuestro país en distintas formaciones partidistas, en distintas asociaciones, en distintas organizaciones y particularmente en la sociedad civil, constatar ello, como bien se dijo aquí, desde el siglo XIX, pero muy claramente eclosionando en el siglo XX en la Revolución, para mí fue muy importante en las conquistas logradas reconocer tres dimensiones, además de las del Poder Ejecutivo, porque en nuestro país de repente somos demasiado fijados en el análisis del rol del Poder Ejecutivo. Me parece que la dimensión internacional en el tema de las conquistas de las mujeres fue muy relevante. El sistema de Naciones Unidas, la vanguardia de muchas mujeres que en todas las latitudes dieron sus luchas y cómo fueron logrando un espacio en Naciones Unidas y conquistando el que hubiese convenciones y promoviendo, convenciendo u obligando a los Estados miembros de Naciones Unidas para que asumieran esas convenciones. El internacional ha sido muy relevante en la conquista de los derechos de las mujeres en la búsqueda de la igualdad. Otro, el poder legislativo. El poder legislativo no solo ha procesado iniciativas del Ejecutivo, las ha enriquecido
y de repente en una transformación cualitativa del poder legislativo, cuando se ha dado un mayor equilibrio entre los poderes, el poder legislativo y las mujeres en el poder legislativo empezaron a presentar iniciativas y lograron el respaldo del poder legislativo y la asunción del poder ejecutivo. Ya mencionó Malú el tema de la ley contra la violencia para las mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres surgió de una acción legislativa, no surgió de una decisión del Poder Ejecutivo. Y la propia extraordinaria reforma para la paridad fue un esfuerzo de negociación interna en el Senado. Y aquí están sus protagonistas, Patricia, Malú, Xochitl, todas nuestras compañeras senadoras, Mónica Fernández, Claudia Ruiz Massieu, todas las senadoras, y la solidaridad de nuestros coordinadores y el apoyo y la comprensión de nuestros coordinadores. Pero han sido iniciativas de las mujeres. La extraordinaria reforma política en donde los partidos plantearon sus temas y las mujeres en los partidos plantearon sus temas. Y hubo presentaciones como la de Angélica de la Peña, en fin. Una cosa extraordinaria es que en el avance de la participación de las mujeres dejamos atrás las siglas partidarias, nadie quiere sacar raja electoral, lo que queremos es que las mujeres avancen. Lo que queremos es que paren los abusos y se logre transformar la realidad. Es una revolución. Es una revolución profunda de las relaciones interpersonales y por eso es tan compleja ponerla en práctica. Por eso tenemos que lograr que lo que hemos avanzado en la superestructura jurídica, en el ámbito legal, trascienda a lo concreto, a la cultura ciudadana, a la cultura democrática, a la cultura de igualdad, trascienda a un diseño de políticas públicas con enfoque de género, trascienda al destino suficiente de los recursos para erradicar la discriminación. Pero también tuvo un papel muy importante el Poder Judicial. En realidad, el que se llevara a cabo y se cumpliera con el compromiso de los partidos en la reforma política de que fuera una realidad la paridad en las postulaciones, tuvo que ver con una sentencia del Tribunal Electoral, porque los partidos habían encontrado la manera de desaparecer la bolita. Entonces, también concurrió el Poder Judicial, las mujeres valientes, valerosas que presentaron la denuncia, que persiguieron el tema y un Tribunal Electoral que actuó con enfoque de género. O sea, todas las dimensiones han tenido que intervenir. Trascendimos, y eso es la gran enseñanza para mí, la visión de que una sola voluntad hace los cambios. No, aquí ya se dijo, es una conjugación de voluntades. Queridas amigas, queridos amigos que nos siguen en esta transmisión, compañeras legisladoras, querida Lupita, amigas y amigos del Instituto Belisario Domínguez. Yo termino con un texto que me gusta repetir porque creo que refleja mucho lo que siento. Este libro se suma a la serie de registros que muchas mujeres académicas y escritoras han hecho de la participación de las mujeres. Quiso ser un intento de sistematización hecho con rigor, como ya se dijo, con seriedad, como un homenaje a todas las que participan y han participado y a todos los que se han sumado a este esfuerzo. Esperamos que sea un libro de consulta, que les sirva a las jóvenes, a las estudiantes, a quienes están interesados en el tema de la participación de las mujeres. Esta es una aportación, pues, de las autoras que aprendemos todos los días de convivir en este Senado de la Paridad. Apreciamos la iniciativa de la vocación editorial del Instituto Belisario Domínguez.
Y termino diciendo que nos falta mucho por hacer. Decirle a las cosas por su nombre. No tener miedo. Erradicar el oportunismo y las concesiones. Ser tolerantes, siempre tolerantes. Y reivindicar cada vez, en cada momento, cada vez más, con un susurro, con una palabra, con una canción, con una consigna, con un poema, con una oración, con un grito, con un alarido, la libertad de ser, de decidir, de actuar, de luchar, de seguir en esta lucha infinita, recurrente, siempre infinita, para poder vivir como mujeres, como personas, como ciudadanas. Este libro nos permite recordar qué gran esfuerzo han hecho miles de mujeres mexicanas, millones, para que todas nosotras recibamos la antorcha de luchar por la paridad. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su atención. Terminamos, querido. Muchas gracias, senadora Paredes. Con estas palabras tan profundas de la senadora, damos por concluido este evento, agradeciendo la participación tan plural que hubo. Tengan todos una muy buena semana. Gracias, hasta luego.